Ghost Blau presenta Entrevista a un extraterrestre, capítulo 19. Algunos investigadores amigos con los que estoy en contacto me aseguran que con el simple análisis de unas gotas de sangre extraídas del lóbulo de la oreja, muy distinto del convencional, eso sí, se puede determinar si una persona tiene facultades paranormales. ¿Qué hay de cierto en su afirmación? Con vuestra tecnología es francamente difícil determinar eso, porque esas capacidades son mentales, y aunque en la sangre, así como en otros elementos orgánicos, es cierto que se manifiestan por resonancias aspectos mentales, me parece que lo más que se podría detectar son predisposiciones, no capacidades definidas. Por tanto, esas igual sí han sido capaces de determinarlas. Y es que normalmente esas capacidades se detectan por el sentido de giro de la sangre y por una serie de indicativos detectados por espectrografía en cuanto a las diferentes manifestaciones hemáticas, debido sobre todo a los elementos minerales que contiene, que se comportan de una forma un tanto distinta cuando la energía mental está más desarrollada en el área subconsciente. Este comportamiento está relacionado con la carga hormonal que se halla en la sangre y que actúa sobre los hematíes y leucocitos fundamentalmente. Si el giro es dextrógiro, se suele tener más capacidad que si es levógiro. ¿Y qué me puedes decir de la llamada magia negra? ¿Realmente hay personas con capacidad de poder hacer daño a otra a distancia? En absoluto. Ninguno de esos llamados magos negros puede hacer daño a otra persona, siempre que ésta no le dé la oportunidad, y solo se la da si realmente cree en el supuesto poder del mago. Mira, ningún hechicero, por llamarlo de alguna manera, funciona si la víctima del mismo no sabe, no es consciente de que se le está haciendo tal hechizo. Pero si sabe en qué consiste, que se lo está haciendo y encima cree en el poder del supuesto mago, lo que ocurre es que sus propios mecanismos mentales terminan produciendo el efecto, nunca la magia en sí, e incluso, por supuesto, a esos que dicen que son capaces de echar el mal de ojo. Entiendo. Vayamos pues a otra cuestión. En Cataluña hay una persona, José Fabregat, que desde hace años canaliza mediante mediunidad una entidad que se identifica también como un ser extraterrestre y que responde al nombre de Téfilo. He leído parte de los mensajes recibidos, así como su primer libro de enseñanzas, y el contenido no resuena mal. ¿Es realmente extraterrestre quien comunica con él? No encontramos al tal Téfilo entre gente viva. Lo más probable es que sea un desencarnado terrestre. ¿Y las enseñanzas que transmite, en cualquier caso, son correctas? Desconozco sus enseñanzas, pero esperad un momento, por favor, que voy a preguntar si alguien ha oído algo de esto. Efectivamente, se trata de un desencarnado de la Tierra, más concretamente francés, que murió en 1787. El único problema es que dice ser extraterrestre y estar vivo. El resto corresponde a su educación, puesto que era religioso. ¿Monje, cura o algo así? Monje. ¿Los mensajes son válidos? Lo que dice en general está bien. ¿Puedes decirnos el nombre del monje? Jean-François Téfilo. Vivió en Nantes y murió en París, de tuberculosis a los 57 años. ¿Te parece oportuno que le comente esto a Fabregat? Puedes hacerlo, pero no lo va a aceptar. ¿Y qué hay de cierto en la historia de los extraterrestres de Ummo? ¿Hubo algo de verdad o todo fue un montaje? Hubo de todo. Es verdad que a la Tierra llegaron humanos 4.4 procedentes de Ummo, que hace ya muchos años la dejaron, y que en su día contactaron con algunos terrestres para transmitirles diversos mensajes. Y también es verdad que además de las primeras cartas que enviaron auténticas, aparecieron luego otras fraudulentas,
esta vez bien terrestres. ¿Y quiénes estuvieron implicados en ese montaje? Pues entre otros Fernando Sesma, Rafael Farriols y José Luis Jordán Peña. Me gustaría preguntar sobre otro personaje popular, el médium brasileño Gasparetto. ¿Realmente se incorporan a través suyo los espíritus de los pintores que luego firman las obras que realiza en estado de trance? Según nuestras noticias, sí. Pero entonces, ¿todos ellos están desencarnados? Los que se manifiestan a través de él, sí. ¿Y qué hay de cierto en las experiencias que realiza la norteamericana Chris Griscom, clavando agujas de oro en el cuerpo de una persona para hacerla revivir sus vidas pasadas, incluso sin necesidad de sofrosis? Lo que hace es auténtico, y no le hace falta someter a la gente a sofrosis, porque tiene una gran fuerza mental que induce al paciente durante el proceso de acupuntura. ¿Y qué me podéis decir del caso de Stephen Turov? ¿Es auténtico lo que hace? Lo es. Pues la verdad, a veces me he preguntado si la proliferación actual de manifestaciones del tipo de las de Turov o Gasparetto obedecen a algún tipo de plan, como si fueran toques de atención para concienciar a la gente. Efectivamente, se trata de patentizar que hay otras realidades. De hecho, la gente, mucha de ella, entra en relación con temas trascendentales gracias a este tipo de cosas que su lógica no comprende. ¿Y qué hay de auténtico en Sai Baba? Muy poco, salvo su magnetismo personal y la devoción que produce. No hace milagros, son simples trucos muy bien hechos. Uno de los personajes que con sus obras más ha marcado a la generación actual ha sido, sin duda, Carlos Castaneda. Me gustaría también saber qué hay de auténtico en su filosofía. Tienen mucha sabiduría esos relatos del señor Castaneda. Y don Juan, el indio que se supone fue el maestro y le transmitió todos sus conocimientos, ¿ha existido? No, el personaje no ha sido sino un recurso literario. Otro de los personajes claves de los últimos tiempos ha sido Elena P. Blavatsky. ¿Cómo obtuvo la información que le permitió realizar una obra tan profunda y revolucionaria para su época como la Doctrina Secreta? Mediante conexiones espíritas. ¿Quieres decir que la fuente eran personas desencarnadas? ¿De qué nivel evolutivo? De nivel 4.3. ¿Terrestres? Sí, espíritus de personas que en sus encarnaciones anteriores habían sido filósofos, médicos, ocultistas, etc. ¿Y la información que se recoge en la Doctrina Secreta es correcta? Bueno, habría que matizar mucho, porque la fuente no estaba en posesión de la verdad, como ninguna fuente. Pues hablando de fuentes, empiezo a preguntarme si ha habido algún maestro o sabio terrestre que estando vivo no fuera un contactado. Mujer, no pienses que el conocimiento siempre se adquiere gracias a los contactos, bien con seres de otros planetas, bien con espíritus desencarnados más evolucionados. Hay mucha gente que llega a conclusiones muy elevadas por haber reflexionado mucho sobre ellas, aunque es verdad que es mayor el número de quienes estuvieron conectados, generalmente con desencarnados o que hacen incursiones eventuales en el archivo acásico. Ya. Entiendo entonces que, además de las referencias de seres más evolucionados, encarnados o desencarnados, terrestres o no, existen al menos otras dos maneras de tener acceso a información de orden superior. Una, interrelacionar el consciente con el subconsciente mediante alguna de las técnicas conocidas. Otro es la meditación, el yoga, la sofrología o hipnosis, etc. Y otra, a través de las glándulas pineal y pituitaria, accediendo directamente al llamado archivo acásico.
¿Es correcta mi apreciación o hay alguna otra vía de acceso hacia el conocimiento y la iluminación? Las dos que has mencionado son las que efectivamente podéis utilizar en vuestro nivel. De hecho, a lo largo de estos años se ha dado al grupo contactado información abundante sobre las conexiones del subconsciente con la información guardada en el archivo acásico, incluida la historia personal, además de la que posee el propio cuerpo mental subconsciente. Y sabéis también que el subconsciente está permanentemente conectado con la supraconciencia, de donde extrae la información de las leyes universales. Así que ya sabéis prácticamente todo. Solo tenéis pues que acceder a vuestro subconsciente y llevar al consciente esa información. Al principio nos dijiste que los maestros de los 4.3 sois los 4.5, como los vuestros serían los 4.7. Supongo que, en tal caso, vosotros recibís enseñanzas de ellos. ¿Podrías decirme si también tenéis establecida una periodicidad en los contactos y de qué recibís las clases? No hay una periodicidad establecida. Nuestros contactos son tan frecuentes como los necesitamos, a veces de forma mantenida durante algún tiempo si la información lo requiere. En cuanto a lo demás, están basados generalmente sobre la ciencia del yo, en los aspectos de formación espiritual, en cuanto al conocimiento de esta energía en el hombre. También recibimos información sobre la quinta dimensión para ir canalizando mejor esas energías y así poder manejarlas más conscientemente. Ya. Saltemos entonces al Nuevo Mundo. Probablemente uno de los dioses más influyentes en toda la cultura indígena americana fue Quetzalcóatl. ¿También era extraterrestre? Pues no, era un nórdico con sangre celta que había vivido largos años en la Atlántida y conocía los suficientes elementos técnicos como para parecer un dios. Era pelirrojo y se presentó ante los indios con una especie de mono plateado muy brillante y un casco con plumas de águila, según su tradición nórdica. Llegó pilotando un ingenio volador, en cuya parte posterior llevaba una gran espiral que los indios identificaron como una serpiente. De ahí el culto a la serpiente emplumada, símbolo de Quetzalcóatl. ¿Y qué era la espiral? Un símbolo atlante. ¿Y la famosa imagen del hombre de Palenque corresponde a Quetzalcóatl? No. Quetzalcóatl se marchó un buen día y por eso cuando llegó Hernán Cortés con su bruñida armadura, su casco con plumas y su cabello pelirrojo fue confundido con él. Pero si pasaron miles de años entre Quetzalcóatl y Hernán Cortés, ¿en qué época vivió Quetzalcóatl entonces? Quetzalcóatl llegó a América aproximadamente hace 13.000 años. ¿Y cómo pudo durar tanto la tradición? Porque esas tradiciones quedaron escritas y así permanecieron dentro de un pueblo que no se expandió tanto como para desvirtuarla. Lo escrito y leído constantemente en piedra permanece durante milenios. Bueno, la verdad es que apenas hemos hablado de las culturas orientales, aunque soy consciente de que si preguntara sobre todo lo que me suscita curiosidad, esta entrevista sería de verdad la historia interminable. En todo caso, me gustaría saber si los dioses de la mitología hindú, de los que la tradición habla como seres venidos de las estrellas y que se desplazaban en vimanas o naves voladoras, eran también extraterrestres. Claro. Mira, junto con cada avatar siempre ha llegado a la Tierra gente de apoyo, personas de otros planetas a las que unos pueblos llamaron ángeles, otros Vedas, otros espíritus del bien, algunos más dioses, etc. Esta entrevista no finaliza aquí. Iremos publicando el resto de la entrevista a Genome con regularidad. Irás encontrando los enlaces abajo, en la descripción. Si este vídeo te gustó, hazle clic a me gusta y suscríbete a este canal para informarte cuando publico nuevos vídeos. Abajo en la descripción encontrarás enlaces que pueden ser de tu interés.